El martes de la cuarta semana de Cuaresma, el evangelio que toca es el de Juan 5, 1 al 3a y 5 al 16. Después de esto, Jesús regresó a Jerusalén para celebrar una de las fiestas judías. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene 5 soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Y estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado, y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina. Cuando se remueve el agua, para cuando llego yo, otro ya se me adelantó. Jesús le dice: Levántate, toma tu camilla y ponte a caminar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano: Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó: El que me ha curado es quien me ha dicho: Toma tu camilla y ponte a caminar. Ellos le preguntaron: ¿Y quién es el que te ha dicho que tomes tu camilla y que eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, aprovechando el barullo de aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos acosaban a Jesús porque hacía tales cosas en sábado. El relato que les acabo de leer empieza diciéndonos: después de esto. Con esto, Juan se refiere al segundo de los 7 signos que componen su evangelio y que se trató de la curación del hijo del oficial romano. Por tanto, el relato nos dice que después de curar al hijo del oficial romano, Jesús regresó a Jerusalén para celebrar una de las fiestas judías. Hacía muy poco Jesús había vuelto a Galilea, después de celebrar la Pascua en Jerusalén, y ahora el relato nos dice que regresa de nuevo a Jerusalén para celebrar otra fiesta judía. Si bien el Evangelio no indica de qué fiesta se trata, si seguimos la cronología judía, la fiesta judía que sigue a la de Pascua es la de Pentecostés. El asunto es que Jesús volvió a Jerusalén. Recordemos que se trata de un viaje de unos 150 kilómetros. Y lo primero que hace el evangelista es ubicarnos en el lugar. Dice el texto que hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda, y esta tiene 5 portales. Dicha piscina fue descubierta en el siglo XIX en los trabajos arqueológicos que se hicieron en el lugar. Se encuentra cerca de uno de los muros del templo y casi al lado de la fortaleza Antonia, que era el cuartel general de los romanos en Jerusalén, el lugar en donde Pilatos condenó a Jesús y desde donde empezó su subida al Calvario. Juan describe la piscina de Betesda diciéndonos que tenía 5 portales, y esta descripción encaja con los restos arqueológicos descubiertos. Lo cierto es que la piscina era famosa por sus curaciones. Parece que dicha piscina era alimentada por corrientes subterráneas y el flujo de esas corrientes removían el agua del estanque, y a este encuentro de corrientes de agua se le atribuían poderes curativos, al igual que algunos baños termales que conocemos. Bueno, pues debido a su fama curativa, posteriormente los romanos convirtieron la piscina en un lugar pagano de curación dedicado a Esculapio, el dios de la salud. El hecho es que la fama de la piscina explica por qué había tanto enfermo en su entorno. Pues dice el texto que había allí echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Después de ubicarnos en el lugar, el relato se centra en el enfermo que va a ser curado por Jesús. Dice el texto que estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. El número 38 parece tener un simbolismo que remite al pueblo de Israel en el desierto. Según Deuteronomios 2:14, luego de 38 años de caminar por el desierto, ya había fallecido toda aquella generación de hebreos que salió de Egipto. Y por su falta de confianza en Dios, esa generación no llegó a ver la tierra prometida.
38 años, pues, indica toda una generación perdida, muchas vidas que se perdieron por estar alejadas de Dios. Y aquí se trata de un paralítico. Y como saben, la parálisis es signo de pecado. Sus 38 años de parálisis nos indican toda una vida desperdiciada a causa de su pecado. Juan luego nos dice que ese día Jesús había llegado a la piscina que quedaba cerca de la puerta llamada de las ovejas. Era llamada así porque por esa puerta entraban las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo. Probablemente Jesús entró a la ciudad por la puerta de las ovejas que quedaba al noreste de la ciudad, junto con otros muchos peregrinos que venían a las fiestas desde el norte. Y al ver entre los enfermos al paralítico y saber que llevaba tanto tiempo allí, viviendo una vida sin esperanza, sintió compasión de él y le preguntó: ¿quieres quedar sano? Detrás de esta extraña pregunta, pues el paralítico sin dudas quería sanar, es posible descubrir otras preguntas. Y después de tanto tiempo en la piscina, ¿por qué no estás sano? En realidad, ¿quieres estar sano? Pero el paralítico, en vez de responderle, le explicó su dificultad. Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego, otro se me ha adelantado. Parece que la creencia era que el primero que se metiese a la piscina cuando fluyesen las corrientes subterráneas y moviesen el agua, quedaba curado. El problema es que estaba solo. No podía valerse por sí mismo para ponerse en pie y entrar al agua primero, y no tenía a nadie que lo ayudase. Los sinópticos nos cuentan el caso de otro paralítico en Cafarnaúm que sí tenía amigos que se preocuparon de ayudarlo subiéndolo al techo y abriendo un boquete para ponerlo delante de Jesús. Pero la situación de esa persona era distinta, y más bien dramática, porque no tenía a nadie. Pues no solo había estado 38 años tratando de moverse para llegar a tiempo, sino tampoco tenía parientes o amigos que lo ayudasen. Tal vez su pecado, su egoísmo, lo había separado de todos y lo había dejado solo. Pues el pecado siempre nos deja en profunda soledad. Desgraciadamente, esta es la situación de muchas personas que están cerca de nosotros, que necesitan ayuda, pero no tienen a nadie que les dé una mano. El evangelista quiere hacer notar que el único que lo va a ver y se va a preocupar del paralítico cuando nadie más lo hace es Jesús. Y a fin de darnos ejemplo de lo que debemos hacer, sin más preámbulos le dice: levántate, toma tu camilla y ponte a caminar. Para Jesús no es necesario tirarse a la piscina para ser curado, basta su palabra. Y levántate es el mismo verbo que usó el Señor cuando resucitó a la hija de Jairo. Pues este hombre, que por su pecado está muerto, ahora ha vuelto a la vida. Y al momento, dice el texto, el hombre quedó sano, tomó su camilla y se puso a caminar. Pero el problema fue que era día de sábado. Y como saben, en sábado los judíos no pueden realizar trabajo alguno. La ley permitía una mínima actividad, por ejemplo, ir y volver a la sinagoga o comer, pero curar en sábado les va a traer problemas, tanto al curado como a Jesús. Dice el texto que los judíos, al ver al hombre que había quedado sano llevando su camilla, inmensamente feliz porque ya se podía valer por sí mismo, las autoridades judías le quitaron toda la alegría, pues le dijeron: hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Le llaman la atención en vez de alegrarse, porque después de 38 años el paralítico estaba finalmente curado. Una falta total de corazón. Entonces el paralítico curado, que estaba siendo acusado, se defiende, pero lo hace a costas de Jesús. El que me ha curado es quien me ha dicho: toma tu camilla y ponte a caminar. Pregúntenle a él. Aún no se había dado cuenta de quién lo había curado. Entonces los judíos le respondieron: ¿y quién es el que te ha dicho que tomes tu camilla y que te pongas a caminar? ¿Quién es el que no respeta el descanso del sábado? Pero el recién curado no sabía quién era Jesús. El Señor era bastante conocido en Galilea, en el norte, pero no lo era en Jerusalén. Mientras tanto, el texto nos dice que Jesús, más bien aprovechando toda la bulla de la gente, se había ido.
a él no le interesa recibir los créditos ni los aplausos. Para él de lo que se trata es de hacer el bien, sin alardear ni esperar recompensa. El evangelista nos dice que más tarde Jesús se encontró en el templo con el que había sido curado. Probablemente, como manda la ley, el recién curado había ido al templo a agradecerle a Dios por su curación. Y al verlo, Jesús le dijo: «Has quedado sano, pero no peques más, no sea que te ocurra algo peor». Y esto porque el pecado es el origen de todas nuestras desgracias, nos arruina la vida y nos impide ser felices. Por eso tenemos que evitarlo a toda costa y elegir siempre hacer lo que Dios quiere. Y en esto consiste nuestra felicidad y nuestra vida. El relato concluye diciéndonos que aquel hombre se marchó y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado, y por eso los judíos acosaban a Jesús porque hacía tales cosas en sábado. Hemos de suponer que el curado sin malicia fue decirle a los judíos que quien lo había curado era Jesús, pues tal vez le importaba quedar bien con las autoridades judías. Pero Jesús, por ayudar en sábado, empezó a estar en la mira de las autoridades. Como sabemos, caminar por los caminos del Padre y hacer el bien, finalmente lo llevó a la cruz. Y esto es lo que debemos saber todos los que queremos seguirlo. Para concluir, los invito a reflexionar y comparar lo que hizo Jesús y lo que hacemos nosotros. ¿Somos capaces de ayudar a quien más lo necesita, incluso a gente desconocida, sin mirar si es amigo o no, sabiendo que hacerlo nos puede meter en problemas? Pidámosle pues a Dios que nos haga sensible el corazón, para que siempre estemos dispuestos a dar una mano a quienes lo necesitan. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.